olvidadas durante sus 200 años de historia. Empezamos con la exhumación de Franco, que después de años de debate cierra un capítulo pendiente de nuestra historia, pero hemos querido hacerlo desde la escuela. Los alumnos han sido claros: el franquismo, la represión y la memoria histórica se estudia poco y mal. Las fechas son cruciales en el estudio de la historia porque delimitan periodos y ayudan así a su comprensión. La del 24 de octubre de 2019 se citará en los manuales de historia como el día de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el colosal monumento con el que el dictador quiso textualmente desafiar al tiempo y al olvido. Si tiramos del hilo de la historia hacia atrás, hace 44 años, la muerte de Francisco Franco clausuró 4 décadas de dictadura, precedida de 3 años de guerra civil. Episodios fundamentales de la historia reciente de España, tan controvertidos como ahora la exhumación de Franco. Para unos, el final del último gran símbolo de la dictadura franquista, el Valle de los Caídos, que consideran una anomalía en el contexto internacional. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! Otros lo interpretan como una profanación y un intento de tirar a la basura los 40 años del franquismo para reescribir la historia. Como futuros maestros y como estudiantes de magisterio, estoy interesado en conocer cuál es el conocimiento que tenéis acerca de un periodo reciente de nuestra historia, que es el franquismo, que deberíais haber visto en vuestra escolarización. Y os voy a pasar un pequeño test, muy breve, en el cual únicamente tenéis que subrayar algunas respuestas a unas preguntas que se os hagan. ¿Cuántos años permaneció Franco en el poder? Subrayar cuál es la opción a vuestro juicio más adecuada. ¿En qué años se produjeron los últimos fusilamientos en España? ¿En qué años se aprobó la actual Constitución? ¿Cómo llegó Franco al poder? ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil? Es una rutina que el profesor Fernando Hernández realiza entre sus alumnos, futuros docentes, con cada nuevo curso universitario en la Autónoma de Madrid. El cuestionario contiene preguntas genéricas sobre la guerra civil, el franquismo y la transición. 10 estudiantes se han prestado a contestar ante las cámaras de informe semanal. Si os parece, vamos finalizando. A la pregunta de cuántos años permaneció Franco en el poder, debéis haber contestado, para acertar, más de 35. Una pregunta a la que respondieron correctamente la mitad de los participantes, 5 de los 10. Yo no vi absolutamente nada del franquismo en primaria, en la ESO tampoco vi nada del franquismo, y una vez llegado bachillerato, en segundo de bachillerato, deprisa y corriendo, lo vimos porque entraba en selectividad. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución? 1978. Una cuestión que acertaron 7 alumnos y fallaron 3. Al final se nos enseña a memorizar y a soltarlo en el examen. Después del examen, ¿de qué te acuerdas? De nada. Yo la verdad es que aprendí mucho a través de series y películas. Por ejemplo, yo sobre el franquismo aprendí un montón con Cuéntame. Otra parte del test consistió en fechar y desarrollar el significado de 5 monumentos emblemáticos del franquismo y la transición. Reconocieron el Guernica de Picasso y el Valle de los Caídos. Nada sobre el Arco de Moncloa, edificado por Franco para conmemorar su victoria, el homenaje a los abogados laboralistas de Atocha, ni sobre el monumento a la Constitución del 78, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Yo he pasado por enfrente de estos monumentos y no sé ni cómo se llaman, ni de qué fecha son, ni por qué están ahí. Como que me ha dolido. Tienes el libro y tiras para adelante. En vez de intentar inculcarte esa curiosidad, ¿sabes? Pues se ocurrió el franquismo, ¿pero por qué? ¿Estaba bien, estaba mal? Tratar de inculcar esa sensación crítica.
Para ahondar en las causas de estas lagunas, el profesor explica que el capítulo sobre el franquismo ocupa las últimas páginas en los libros de texto de cuarto de la ESO y se aborda de milagro al final del curso. Respecto a los contenidos, cree que hay variaciones según la línea editorial. En los destinados a los institutos bilingües, el franquismo se reduce a un esquema cronológico. Desde el año 2000, desde comienzos de este siglo, 2001, hasta este momento, pueden haber salido de las aulas de secundaria obligatoria unos entre 9 y 10 millones de estudiantes que no han tenido un conocimiento suficiente de las raíces de su historia más inmediata, que van a tener que actuar en sociedad con los mimbres, escasos mimbres y pocos y rudimentarios que han adquirido en la escuela. Cuando Franco murió yo tenía 9 años. Recuerdo muy bien cómo en el momento de su muerte tuvimos que buscar una fotografía que se hubiera publicado en la prensa y escribimos un dictado donde se nos hablaba del papel que había tenido, con una visión, insisto, paternal, bondadosa, de que está ahí para aportarnos equilibrio, solidez, consistencia, ¿no? Yo no cursé, por ejemplo, esa asignatura de fomento del espíritu nacional, ni nada de eso, ni se hacían cánticos de himnos, ni nada de esto en mi colegio. Eso ya me pilló lejos, ¿no? Sí recibí todavía un poquito del nacionalcatolicismo, ¿no? De las celebraciones de mayo, de la Virgen y estas cosas, pero poco más. La educación en los años del adoctrinamiento se prolongó hasta finales de los 60 y estuvo marcada por el uso de la enciclopedia Álvarez, que ensalzaba la historia de España desde un punto de vista triunfal e imperialista y que inculcaba en los niños los valores del nacionalcatolicismo. Aunque durante la democracia se ha profundizado en el estudio del franquismo, en la escuela es todavía hoy una asignatura pendiente. Que en el año 75, un país de Europa Occidental, con una larga tradición cultural, con una población suficientemente ilustrada y formada, siguiera dirigida por un régimen autoritario que negaba todos los derechos políticos, que restringía sistemáticamente las libertades y que frente a los conflictos sociales no tenían más herramienta que el estado de excepción, es algo realmente traumático para nuestro país. Es algo difícil de asumir y difícil de asimilar. La pregunta es sencilla. ¿Habéis oído hablar, cuando estabais estudiando, de los paseos? ¿Habéis oído alguna vez el término maquis oídos? ¿Oísteis hablar alguna vez de los topos? Los topos, todos aquellos que se quedaron ocultos dentro de paredes, en rincones de casas, para no ser descubiertos por quienes ejercían la represión franquista. El profesor Enrique Díez, de la Universidad de León, inició en 2012 una investigación sobre la memoria democrática en la escuela. Entrevistó a más de 600 docentes de instituto y a unos 300 alumnos. Constató que los libros de texto no profundizan en temas como la represión y la lucha antifranquista, el papel de la Iglesia en la dictadura o la situación de la mujer durante el régimen de Franco. Se pasa directamente al franquismo en un sentido de las leyes que se impusieron, su organización y sus relaciones internacionales, su economía, sus etapas, pero no a la represión, no que pasó en la década de los 40, los 50, ni la represión ni la sociedad que había, sino a la economía y la política. Todos esos poetas que se exiliaron, que fueron fusilados, que tenían que cuadrarse un poco para saltarse esa censura que había, yo me empecé a dar cuenta ahí de que faltaba algo en la historia, que algo nos estaban contando y que no cuadraba una cosa con la otra. Yo creo que la historia de los vencidos, la historia de los márgenes, es una historia que tenemos que recuperar en nuestros libros de texto, porque si no, los chicos y las chicas siempre tendrán una visión de la historia que no corresponde a la realidad, que no corresponde a lo que es la solidaridad humana y a los valores que educamos en la escuela. Se trata de que haya voluntad política de integrar
estos contenidos en los libros de texto. Los restos de Francisco Franco reposan desde el 24 de octubre junto a los de su esposa, en el cementerio del Par Domingo Rubio, donde se concentraron varios centenares de nostálgicos del régimen. Con el dictador fuera del Valle de los Caídos, el monumento afronta el futuro para definir su nuevo significado en la historia.